Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos aquí en Viaje Interior. Este es nuestro séptimo capítulo y tocaremos un tema que para muchos tiende a ser complicado y es la aceptación radical. Encuentro nuevamente con mi gran amigo Felipe Buitrago y mi nombre es Sergio Rueda. Felipe, normalmente las personas creen que aceptación radical es resignarse o conformarse con lo que está sucediendo, y no, de hecho es todo lo contrario. Es un concepto poderoso que puede transformar nuestra relación con la vida. Y se trata de aceptar la realidad tal como es, sin juzgarla ni resistirnos a ella. Esto no significa que nos guste lo que sucede, simplemente que reconocemos que algunas cosas están fuera de nuestro control y elegimos enfocarnos en lo que realmente sí podemos cambiar. Parce, si se me raro, y las personas suelen mucho confundir estos términos de resignación, conformismo y aceptación. Pero esta última, como nos mencionabas, es recibir la realidad sin resistencia. O sea, abrirnos completamente a lo que es, a lo que la vida nos está entregando en cada momento o situación, con sus luces y sombras. Y no negando ni haciendo juicio de lo que nos está presentando la vida. Por eso para mí la aceptación radical, parce, es un acto profundo de amor propio y de confianza en la vida. Y recordemos, aceptar no es rendirse, es dejar de luchar contra lo que ya no es. Por eso cuando se acepta algo se está actuando desde la claridad. Cuando se resigna se está actuando desde la noche interna. Tengan eso mucho en cuenta. Hagamos un ejemplo para aclarar la diferencia entre aceptación y resignación. Hablemos de lo sentimental. En el caso de una infidelidad, primeramente me gustaría decir qué pienso acerca de esto. Para mí una infidelidad es una traición a la confianza y a lo que no espero de una relación. Entonces, ¿qué sería resignarnos? Sería quedarse en esa situación sin establecer límites, permitiendo que el daño continúe y negándonos a lo que pudo haber pasado, afectando nuestra propia dignidad y bienestar, diciéndonos cosas como, por ejemplo, esto me duele, pero así es la vida. Supongo que todas las relaciones tienen infidelidades. No quiero estar solo o no quiero estar sola, así que me quedo aunque esto me haga daño. Entonces estamos justificando lo que pasó simplemente porque nos da miedo salir de lo que ya conocemos y creemos de alguna forma que todas las relaciones tienen infidelidades. Entonces preferimos quedarnos como en lo conocido y eso está mal. Eso va a afectar nuestra autoestima, nuestra dignidad y nuestro propio bienestar. Ahora, ¿qué sería aceptar eso que nos pasó? Significa reconocer la traición sin justificarla ni minimizarla. No implica que debas tomar una decisión ya, pero se debe considerar la realidad tal como es. Y obviamente es muy importante que a la hora de tomar una decisión la tomamos desde la claridad y no desde el miedo o la dependencia a esa relación. Entonces, como se los decía, para mí una infidelidad es una traición a la confianza y a lo que no espero de una relación. Aunque eso duela que lo hayan hecho, en mi caso la decisión que yo tomaría sería no continuar en esa relación. Recordemos que cuando aceptamos algo es importante tomar una lección de esa situación. Y la clave aquí es que esa lección no se convierta en una forma de justificar la traición, diciéndonos cosas como que tal vez esto me lo merecía, o generalizando, diciendo que todas las relaciones tienen infidelidades. Recordemos que la lección es para nosotros y no para justificar lo que pasó. En este caso, creo que la lección de esa situación sería poner límites y alejarme de lo que me lastima. Acá es muy importante, Felipe, reconocer que hay situaciones, personas y emociones que simplemente son. La lucha interna contra lo que no podemos cambiar nos va a terminar generando un desgaste excesivamente gigante. Es que es importante recordar que ya lo hemos tocado en algún capítulo anterior, el tema de lo que está bajo nuestro control y lo que no está bajo nuestro control. Entonces, lo que está bajo nuestro control es responsabilizarnos de eso, si lo deseamos cambiar, y lo que no está bajo control debemos aceptarlo. Ahí es donde aplica mucho la aceptación radical. Sí, porque muchas veces uno empieza a encontrar personas llenas de frustración y que están impedidos, dicen ellos, para generar un avance en sus existencias. Lo que nosotros debemos hacer es recibir sin oponernos a las emociones de la realidad. Y como vos nos decías, Felipe,
Gran parte del sufrimiento proviene del deseo de controlar lo incontrolable, los pensamientos de otros, el pasado, las circunstancias externas. Sin embargo, cuando nosotros soltamos la necesidad de dominio, vamos a encontrar una sensación de paz. La aceptación radical nos recuerda que el cambio empieza desde adentro, desde nosotros, y que la resistencia solo nos encadena en un sufrimiento gigantesco. Parce, bacano eso que mencionabas acerca del sufrimiento, porque la aceptación radical exactamente es eso, una habilidad para evitar la transición del dolor al sufrimiento. Cuando yo no acepto una situación, esto genera un dolor. Y si me resisto a esa situación, el dolor se va a transformar en un sufrimiento. Que el sufrimiento a largo plazo se va a convertir en algo crónico que nos puede afectar a nosotros, a nuestro bienestar, a nuestra autoestima y a otras muchas más cosas. En cambio, el dolor es algo finito que empieza y termina, y el dolor es inevitable. Todos en este mundo tenemos que sentir dolor de alguna manera por algo, solo que no nos vamos a quedar ahí, y es lo que la aceptación radical nos invita. No solamente a aceptar lo que está pasando, sino a tratar de buscar una solución o tomar una lección de eso que nos pasó, de esa situación que ocurrió, y digamos que crecer. Y aquí es importante mencionar que hay cosas aceptables que, aunque duelan aceptarlas, pues es más fácil tomar esa decisión, pero hay cosas inaceptables que realmente sí son muy difíciles de aceptar, y aquí es donde debemos de aplicar más estabilidad. Entonces aquí en lo aceptable e inaceptable sería, por ejemplo, hablemos de la muerte. Y algo que sería más aceptable sería la muerte de una persona después de una larga enfermedad, donde ésta ya no va a sufrir más, aunque va a ser doloroso y obviamente tenemos que pasar el duelo. Digamos que de alguna forma ya lo estábamos esperando. Ahora, algo más difícil de aceptar sería la muerte de una persona inesperadamente. Aquí obviamente también tenemos que practicar la aceptación radical, y no significa que nos resignemos o justifiquemos lo sucedido, sino que reconocemos la realidad y actuamos en consecuencia. Para mí, como ya les he mencionado varias veces en el capítulo, las experiencias, las situaciones que vivimos siempre nos dejan una lección, incluso las personas. Entonces, para mí la muerte, la lección que siempre me ha dejado es que no debemos dejar las cosas para después. No debemos aplazar lo que sentimos, aplazar compartir con los seres que queremos, porque puede pasar esto y de pronto nos vamos a arrepentir. Entonces, para mí, la muerte es eso. Nos dice que la vida es efímera y que debemos vivir, obviamente proyectándonos a futuro, pero que lo único que tenemos es lo que tenemos aquí y ahora. De verdad, Felipe, que en realidad tienes toda la razón. Nosotros no podemos negarnos a las situaciones que nos ocurren y que no controlamos, sino que lo que hay que hacer es digerirlas, transitarlas y aprender. Es que es muy importante eso de aprender, porque es que si no, yo diría que nos estaríamos más bien resignándonos, porque resignar es como que, bueno, ya no más, o bueno, ya pasó esto, o quedarnos en ese limbo. Pero aceptar es ver qué me está diciendo esa situación, ¿cierto? Ahí hay algo muy importante, Felipe, y es, digamos, entrando al tema emocional y a las relaciones. Muchas de las personas dicen, es que yo porque siempre caigo a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y atraigo a las mismas personas narcisistas, las llaman narcisistas y un montón de cosas, cuando en realidad ellos, listo, superan los obstáculos. Claro que sí, usted superó un problema que tuvo, puede que se haya fortalecido en ciertos aspectos, pero en realidad trabajó por lo que a usted lo enferma, pues por llamarlo así. En realidad usted trabaja en usted, en realidad está haciendo algo para mejorar sus aspectos y reflejar lo que realmente desea. Es que realmente con ese tema que mencionas, cuando nos enganchamos a una persona narcisista, como lo llaman, realmente nos enganchamos es porque esa persona nos está mostrando cosas que a nosotros nos falta trabajar de nosotros mismos. Entonces, una persona que te da atención y te la quita, una persona que es así intermitente, te está diciendo que de pronto puedes tener algo ansioso, como un tipo de apego ansioso, que después hablaremos de los apegos, y que tenés que trabajar en eso. Si uno, Felipe, ya identificó sus obstáculos y no trabaja en ellos,
lamento decirle que usted no tiene el derecho a quejarse de las situaciones que vive, porque ya lo hemos hablado, de la queja no viene sino la ruina. Y si usted no está dispuesto a cambiar aspectos de su existencia, entonces ¿para qué se queja de ellos? Acéptelos y ya. Quéjese cuando usted esté trabajando y trabajando y trabajando y trabajando por mejorar, pero se va a dar cuenta que ya la queja no va a existir, porque usted es el producto y el resultado de lo que hace. Usted es el producto y el resultado de su esfuerzo. Gente, no, y tratemos de meternos esta idea que queremos dejar, es que tratemos de que nos quede esta idea, y es que las cosas que no podemos controlar no podemos dejar que nos afecten tanto. O sea, de verdad, esta habilidad la debemos de aplicar más que todo en eso. Y voy a hacer un ejemplo muy, digamos que muy normal. Estamos en medio de un trancón y hay mucho taco, y entonces no falta la persona que se empieza a desesperar, y ahí es donde yo les digo, esa persona que está encerrada en ese taco, digamos que en un carro, en una filota larga, ¿qué puede hacer para cambiar eso? Alegar, pitar, renegar, ¿de verdad lo va a ayudar a cambiar esa situación? O porque más bien no acepta que ya está pasando eso y trata de gastar ese tiempo en otra cosa, en pensar en otras cosas, de pronto en, no sé, leer cualquier cosa en ese momento. Felipe, y acá es muy importante como incluir herramientas o hablar de los modos que utilizamos, digamos que utilicé yo, que utilizaste tú, para poder aplicar la aceptación radical. Para mí uno de ellos fue practicar la compasión y el perdón, tanto con nosotros mismos como con los demás. Ojo, porque aquí hay algo muy importante, y es que usted no se puede quedar en una autocompasión gigantesca y para todo hace unas palmaditas en la espalda y estar diciendo, ay, es que sí, ay, es que nada. También hay que soltarlo, listo. No se anclen en las cosas. Una herramienta que ya les hemos mencionado en capítulos anteriores y que de verdad a mí en lo personal me ha servido mucho es la meditación. De esta hablaremos en capítulos posteriores más profundamente, pero cuando uno es constante con la meditación empieza a recibir unos beneficios, y uno de ellos es aprender a observar sin juicio. O sea, enfrentar nuestras emociones y pensamientos tal y como son, sin intentar reprimirlos o juzgarlos. Y esto es muy importante en la aceptación radical. La meditación como tal no nos cambia la realidad, pero cambia nuestra relación con ella, y eso es demasiado importante. A través de la meditación nosotros llegamos a algo muy importante, que es viva el presente, no se quede anclado al pasado. El pasado no es más que un trampolín de experiencias que van abrochadas a lo que hablábamos ahorita, y eran aprendizajes. De nada te sirve un montón de errores si no aprendes de ellos. Entonces, no se aferre más al pasado, suéltelo. Y deje de preocuparse por el futuro. El presente es lo que usted necesita, el presente construyendo, no el presente así a un libertinaje impresionante de su existencia, ¿cierto? Construyendo. Eso es importante que les aclares eso, porque yo creo que uno sí debe tener tiempo para todo, pero vivir el presente es de verdad estar haciendo algo para de pronto cambiar el futuro. Sí, exactamente. Que sus preocupaciones del futuro no sean un impedimento. Exacto. Que antes más sea una manera de construir. Pero sí proyectarse, obviamente, uno proyectarse a futuro, y por eso vivir el presente de manera que podamos llegar a eso que nos hemos proyectado. Con ese presente es importante soltar la resistencia. Permita que la realidad sea lo que es. Eso es inmutable. Porque insistimos en que debe ser como nosotros quisiéramos, si hubiera, si hago, si... Venga, suelte la resistencia. Si usted está seguro de lo que está haciendo, que de verdad tienen que empezar a sentir seguridad con lo que hacen, confíe en el proceso de las cosas, porque las cosas serán como deban ser. Y también es muy importante, como ya les mencionábamos durante el capítulo, aceptar lo inevitable. Debemos de aceptar que hay cosas que no podemos controlar, y tiene que ver mucho con lo que nos estaba hablando Sergio también, de soltar la resistencia, pero es algo demasiado importante. Hay cosas que no podemos controlar. Muchos beneficios que nosotros vamos a obtener con este tema, muchachos, es
menos ansiedad y menos estrés, mayor claridad mental. En lugar de reaccionar impulsivamente, nosotros vamos a poder responder con calma y conciencia. Vamos a tener relaciones más saludables, que en realidad es lo que todos buscamos la mayor parte del tiempo. Y yo no hablo solo de relaciones amorosas, también hablo de relaciones familiares, con amigos, sí, es con todo el mundo. Mayor resiliencia, porque nos vamos a adaptar mejor a los desafíos y vamos a aprender a fluir a la vida. Y ya para concluir, les quiero recordar que la aceptación radical no es un acto único, sino una práctica diaria. Y de ahí viene lo importante de practicar o aplicar estos pasos, estas herramientas de las que le estábamos hablando anteriormente, Checho y yo. Pues la meditación, el vivir en el presente, aceptar lo que no podemos controlar, no resistirnos a las situaciones y recordar que la aceptación radical no siempre va a ser fácil aplicar esta habilidad, pero cada pequeño paso nos va a acercar a una vida más libre y en paz. Aceptarnos no significa dejar de crecer, sino todo lo contrario, nos va a permitir avanzar sin el peso de resistirnos a las situaciones. Cuando abrazamos la realidad tal como es, nos abrimos a la posibilidad de vivir con mayor autenticidad y plenitud. Te recuerden, la aceptación radical no es solamente aceptar lo que nos está pasando, sino aprender de esa situación y tratar de buscar una solución, no quedarnos simplemente ahí. Ahora me gustaría pues como recomendarles algunos libros en los cuales pueden encontrar más herramientas para aprender sobre la aceptación radical. Tenemos un libro que se llama Aceptación Radical, abrazando tu vida con el corazón de un Buda, de Tara Brach. Este libro es una referencia fundamental sobre el tema que estamos tratando. Acá la psicóloga y maestra de meditación explora cómo la aceptación radical puede liberarnos del sufrimiento y ayudarnos a vivir una vida más plena. También hay otro libro que ya lo habíamos recomendado en un capítulo anterior y se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Aunque no se centra exclusivamente en el tema de este capítulo, este libro ofrece una perspectiva poderosa sobre cómo encontrar significado y propósito incluso en circunstancias difíciles, porque a veces aceptar lo aceptable no es tan complejo, pero aceptar lo inaceptable ya sí se vuelve muy difícil. Entonces este libro nos puede ayudar que a pesar de las situaciones difíciles podamos aceptar cómo están pasando las cosas, encontrar soluciones y avanzar. Esto sería todo por el capítulo de hoy. Recuerden que nosotros damos algunas pautas de temas específicos, pero pueden obviamente explorar más acerca de esto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.